Desafíos matemáticos. Quinto grado. Lección 16. Línea del tiempo. Páginas 42, 43 y 44. Lección 16. Página 42. Consigna. De manera individual. Ubica en la línea del tiempo, de la página siguiente, en qué momento de la historia, se desarrollaron los acontecimientos, que se enuncian en cada recuadro, y coloca la letra que corresponde, a cada círculo. Luego. Organizados en equipos. Discutan y contesten las preguntas. Lección 16. Página 43. Para resolver esta línea del tiempo, lo primero que debemos hacer es convertir las fechas expresadas en números romanos a números indoarábigos, los cuales son los que utilizamos actualmente. Iniciaremos con el acontecimiento histórico, marcado con la letra A, el cual nos dice: en el siglo IV antes de nuestra era. Inició con Alejandro Magno. La época helenística. Periodo que duró hasta el inicio del Imperio Romano. Como puedes observar, la fecha que nos indica el recuadro A es el siglo IV antes de nuestra era. Y al respecto, te puedo decir que el siglo IV comenzó en el año 400 antes de nuestra era y terminó en el año 301 antes de nuestra era. Continuamos con el acontecimiento histórico, marcado con la letra B, el cual nos dice que en el siglo XXVIII antes de nuestra era sucedió la unificación de Egipto, atribuida al faraón Menes. Como puedes observar, la fecha que nos indica el recuadro B es el siglo XXVIII antes de nuestra era. Y al respecto, te puedo decir que el siglo XXVIII comenzó en el año 2800 antes de nuestra era y terminó en el año 2701 antes de nuestra era. Seguimos con el acontecimiento histórico, marcado con la letra C, el cual nos dice que en el año 630 de nuestra era, un profeta árabe, llamado Mahoma, fundó una de las religiones más importantes del mundo, la musulmana, también conocida como Islam, en el cual, como puedes observar, la fecha ya está expresada en números indoarábigos. Por lo tanto, la fecha a ubicar en la línea del tiempo es el año 630 de nuestra era. Continuamos con el acontecimiento histórico, marcado con la letra D, el cual nos dice que en el siglo XVI antes de nuestra era surgió el poder de los hititas, quienes se instalaron en Asia Menor. Su imperio se extendió hasta Siria. Como puedes observar, la fecha que nos indica el recuadro D es el siglo XVI antes de nuestra era. Y al respecto, te puedo decir que el siglo XVI comenzó en el año 1600 antes de nuestra era y terminó en el año 1501 antes de nuestra era. Continuamos con el acontecimiento histórico, marcado con la letra E, el cual nos dice que los españoles lograron conquistar la ciudad de Tenochtitlán en el año 1521 de nuestra era, en el cual, como puedes observar, la fecha ya está expresada en números indoarábigos.
Por lo tanto, la fecha a ubicar en la línea del tiempo es el año 1521 de nuestra era. Seguimos con el acontecimiento histórico, marcado con la letra F, el cual nos dice que la Revolución Rusa inició en el año 1917 de nuestra era, en el cual, como puedes apreciar, la fecha ya está expresada en números indoarábigos. Por lo tanto, la fecha a ubicar en la línea del tiempo es el año 1917 de nuestra era. Seguimos con el acontecimiento histórico, marcado con la letra G, el cual nos dice que en el año 30, antes de nuestra era, inició la época de los emperadores romanos, en el cual, como puedes apreciar, la fecha ya está expresada en números indoarábigos. Por lo tanto, la fecha a ubicar en la línea del tiempo es el año 30 antes de nuestra era. Por último, continuamos con el acontecimiento histórico, marcado con la letra H, el cual nos dice que aproximadamente en el año 624 antes de nuestra era, nació Tales de Mileto, filósofo griego que murió a la edad de 78 años. Como puedes apreciar, la fecha ya está expresada en números indoarábigos. Por lo tanto, la fecha a ubicar en la línea del tiempo es el año 624 antes de nuestra era. Ahora que ya tenemos todas las fechas expresadas en números indoarábigos, podemos ubicarlas en la línea del tiempo más fácilmente. Así que, hagámoslo. El primer recuadro histórico que ubicaremos en la línea de tiempo es el de la letra
escribimos como respuesta del inciso A. Han transcurrido 10 décadas y 3 años. Inciso B. ¿Cuántos años faltan por transcurrir para completar un siglo? En el caso anterior, antes de iniciar, debemos recordar que un siglo es un periodo de tiempo equivalente a 100 años. Y como recordarás, el resultado que obtuvimos, producto de la resta, en el caso anterior fue 103. Como puedes apreciar, los 103 años ya equivalen a un siglo. Incluso, sobran 3 años. Sin embargo, si se quiere completar el siglo siguiente, debemos colocar los 3 años sobrantes al inicio de nuestra operación matemática. Y como resultado, colocaremos a los 100 años. Ahora tenemos una operación de búsqueda del número perdido, en el cual buscamos un número que, sumado al 3, nos dé como resultado 100. Y ese número, como ya sabes, es 97. Por lo tanto, escribimos como respuesta del inciso B. Ya se ha completado un siglo. Sin embargo, para completar el siglo siguiente, faltan por transcurrir 97 años. Inciso C. ¿Cuántos siglos han transcurrido desde el hecho histórico descrito en el recuadro A hasta el año actual? Iniciaremos recordando el hecho histórico del recuadro A, el cual nos dice que en el siglo IV antes de nuestra era, inició con Alejandro Magno la época helenística. Y el siglo en que vivimos actualmente es el siglo XXI, del cual te puedo decir al respecto que el siglo XXI de nuestra era comenzó el 1 de enero de 2001 y terminará el 31 de diciembre de 2100. Ahora, vamos a ubicar ambos siglos en la línea del tiempo. Comenzamos con el siglo IV, antes de nuestra era. Y enseguida, el siglo en que vivimos actualmente. Si realizamos la suma de los siglos, tenemos 4 más 21. Obtenemos como resultado 25 siglos. Por lo tanto, escribimos como respuesta del inciso C. Han transcurrido 25 siglos. Inciso D. ¿En qué siglo nació Tales de Mileto? Iniciaremos recordando el hecho histórico, donde se nos menciona el nacimiento de Tales de Mileto, en el cual nos dice que aproximadamente en el año 624 antes de nuestra era, nació Tales de Mileto. Dicha fecha la podemos ubicar en el siglo VII, puesto que el siglo VII antes de nuestra era comenzó el 1 del 700 antes de nuestra era y terminó el 31 de diciembre del 601 antes de nuestra era. Y para que nos quede más claro el hecho de que esta fecha pertenece al siglo VII, vamos a ubicarla en la línea del tiempo.
Por lo tanto, escribimos como respuesta del inciso D. Tales de Mileto nació en el siglo 7 antes de nuestra era. Inciso E. ¿En qué siglo los españoles conquistaron la ciudad de Tenochtitlan? Si observamos nuevamente el recuadro E, podemos observar que la fecha que debemos ubicar es 1521 de nuestra era, la cual es posible localizar en el siglo XVI, puesto que el siglo XVI de nuestra era comenzó el 1 de enero del 1501 de nuestra era, y terminó el 31 de diciembre del 1600 de nuestra era. Para una mejor comprensión, vamos a ubicar la fecha en la línea del tiempo del siglo XVI. Como puedes observar, 1521 se ubica en la primera mitad del siglo XVI. Por lo tanto, escribimos como respuesta del inciso E. La conquista sucedió en el siglo XVI de nuestra era. Inciso F. Mencionen un hecho histórico ocurrido durante el siglo XX. Para hallar la respuesta, iniciaremos recordando los años que abarca el siglo XX. El siglo XX de nuestra era comenzó el 1 de enero de 1901 y terminó el 31 de diciembre del 2000. Como sabes, durante el siglo XX ocurrieron muchos sucesos históricos importantes. Sin embargo, al observar únicamente los hechos que nos menciona el libro en esta lección, encontramos que solo hay uno que sucedió en el siglo XX. Y se trata de la Revolución Rusa, la cual sucedió en 1917. Con la finalidad de que logres situarlo mejor en el tiempo, enseguida te lo muestro, en la línea del tiempo del siglo XX, de nuestra era. Por lo tanto, escribimos como respuesta del inciso F. La Revolución Rusa ocurrió en el siglo XX, exactamente en 1917. Inciso G. ¿Cuál fue el primer día del siglo XX? Como ya lo vimos en la pregunta anterior, el siglo XX de nuestra era comenzó el 1 de enero de 1901. Por lo tanto, escribimos como respuesta del inciso G. El primer día del siglo XX fue el 1 de enero de 1901. Inciso H. ¿Cuál será el último día del siglo XXI? El siglo XXI comenzó el 1 de enero del 2001 y terminará el 31 de diciembre del 2100. Como puedes apreciar, el último día del siglo XXI será el 31 de diciembre del 2100. Por lo tanto, escribimos como respuesta del inciso H. El último día del siglo XXI será el 1 de enero de 2100.
Inciso. ¿Y cuántas décadas hay, desde el año 1810, siglo XIX, hasta el año 2013, siglo XXI? Para hallar la respuesta, lo primero que debemos realizar es una resta entre las dos fechas. Iniciaremos colocando como minuendo al 2013. Ahora, escribiremos en el lugar del sustraendo al 1810. Y al realizar la resta de 2013 menos 1810, obtenemos como resultado 203 años. Como recordarás, una década es equivalente a 10 años. Por lo tanto, el siguiente paso es dividir los 203 años entre 10. Así que, colocamos en el lugar del dividendo al 203. Y en el lugar del divisor al 10. Y para comenzar, tomamos dos cifras, por lo cual tenemos 20 entre 10. Nos toca a 2. Y sobra 0. Bajamos la siguiente cifra. Y ahora tenemos 3 entre 10. Lo cual es posible 0 veces. Esto significa que en 203 años hay 20 décadas y 3 años. Por lo tanto, escribimos como respuesta del inciso y hay un total de 20 décadas y 3 años. Inciso J. Si Cristóbal Colón pisó tierras americanas por primera vez el 12 de octubre de 1492, ¿qué siglo corría? El año de 1492 lo podemos ubicar en el siglo XV, puesto que el siglo XV de nuestra era comenzó el 1 de enero de 1401 y terminó el 31 de diciembre de 1500. Con la finalidad de que logres situarlo mejor en el tiempo, enseguida te lo muestro en la línea del tiempo del siglo XV de nuestra era. Como puedes observar, 1492 se encuentra casi al final del siglo XV. Por lo tanto, escribimos como respuesta del inciso J. Durante 1492 corría el siglo XV. Hasta aquí mi ayuda con la tarea. Espero te haya gustado el video. Recuerda que subo videos todas las semanas, así que, no te vayas sin antes suscribirte, y activar las notificaciones, y darle manita arriba. Soy tu amigo, de Blogipedia. Hasta la próxima.